Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Hoy nos trajeron esta Xbox 360 para revisar, la cual no está encendiendo, así que vamos a mirar exactamente qué es lo que le está sucediendo. Aquí miramos, está el cargador conectado y presionamos y la consola no enciende. La consola no enciende. Esta consola yo la revisé previamente, ya sé que tiene, pero quisiera mostrarles cómo es que pude llegar al diagnóstico, cómo pueden llegar al diagnóstico de saber qué es lo que está mal. Ponemos nuestro multímetro en 20 voltios y revisamos los voltajes de standby. Aquí miramos, están los 3.3 voltios, están bien. Es un voltaje normal. Los 1.2 voltios están bien. Los 5 voltios están bien. Ahí tenemos los voltajes de entrada de standby, están bien. Aquí vamos a mirar un voltaje también de standby 3.3 voltios, 3.3 voltios aquí también y los 5 voltios aquí de standby también. Esos 3 voltajes de standby son esenciales para que la consola prenda. Ahora vamos al switch, donde está el punto donde está el switch de la consola, donde se switchea. Vamos a acomodar un poco para que podamos ver con claridad dónde vamos a medir y están los 3.3 voltios de standby. Quiere decir que esta consola aparentemente tiene lo suficiente para encender. Aquí nos vamos a un voltaje de standby que es muy necesario para que la consola encienda. Aquí tratar de no tapar el integrado. Aquí donde está este integrado tienen que haber 5 voltios. Si no están esos 5 voltios, la consola nunca va a encender. Este integradito casi nunca se daña. La verdad lo he cambiado una sola vez en la vida, así que no creo que ese sea el integrado que esté malo. Por lo general, el 99% de las veces o es este integrado que es el Soul Bridge o es la NAND, que es donde va el sistema operativo. Uno de esos dos integrados, el 99% de las veces, es el que está malo. Ahora, ¿qué debemos hacer? Porque a veces cambiamos NAND y resulta que era el Soul Bridge, o cambiamos el Soul Bridge, resulta que era la NAND. Entonces vamos a medir a ver cuál de los dos es el que tiene realmente la falla. O sea, aquí vamos a medir los voltajes de salida del softbridge, de alimentación del softbridge, y medimos aquí, están sus 5 voltios, está bien, están los 3.3 voltios que están aquí que alimentan al chip del RGH, estos 3.3 voltios también, y los otros 3.3 voltios que alimentan el BCC del RGH. Aquí al lado deben haber 3 voltios, así que aparentemente el softbridge aparenta estar en buen estado. Todavía faltan unas medidas, pero aparenta estar en buen estado. No parece ser el softbridge. Vamos a medir un voltaje que va del softbridge a la NAND. Tiene que estar ese voltaje aquí, 3.3 voltios. El software está mandando los 3.3 voltios a la NAND, así que está bien. Ahora, aquí en este punto de la NAND, en el modelo de 4 GB no debe haber voltaje. En este punto no debe haber voltaje. Así que probablemente ahí hay 1.6, no creemos que sea el software, parece ser que es la NAND. Sin embargo, vamos a seguir midiendo a ver si el software tiene algún tipo de daño y va a tocar arreglar softbridge y NAND. Vamos a voltear la board, la placa, vamos a medir debajo del softbridge, los componentes que están debajo del softbridge, sus diferentes entradas y salidas de alimentación. Por lo general los medimos en puntos como bobinas o en alguna resistencia. Aquí en esta resistencia hay 3.3 voltios, está bien. En esta bobina está bien. En el regulador hay los 5 voltios, está bien. Eh, Aquí en esta bobina no debe haber voltaje, está bien. En esta otra bobina no debe haber voltaje, está bien. Este punto aquí en esta resistencia deben haber 1.2 voltios o 1.8 dependiendo del modelo de la placa. Está bien, los voltajes que deben estar y los que no deben estar no están. Ahora vamos a proceder a medir a ver si no hay algún tipo de corto. Mirar en continuidad, ponemos el multímetro en continuidad y revisamos a ver si ponemos nuestra punta a tierra
y miramos a ver si hay algún tipo de corto en una entrada o una salida del software. Nos acercamos aquí a este punto. En esta bobina no hay corto, en esta otra bobina no hay corto, qué pena que en esta otra bobina no hay corto, qué pena con ustedes que el multímetro no se ve bien, pero ya miramos en este punto no hay corto, ya miramos en este punto no hay corto, en este no hay corto y en esta otra bobina no hay corto. Esto nos deja decir que definitivamente el switch no es el del problema. En ningún momento el switch no parece ser el del problema, así que vamos a proceder definitivamente a cambiar la NAND. Entonces vamos a hacer el proceso de cambio de NAND. No voy a acelerar el video va a quedar un poco largo, pero lo que quiero es que vean cómo se hace el cambio de NAND. Cómo hago yo el cambio de NAND, cómo procedo a hacerlo y algunos truquitos que tengo para que quede lo más posible bien soldada la NAND y que no vaya a causar problemas a que después posteriormente la NAND se vayan a soltar algunas pines o algunos pines no vayan a quedar bien soldados y se vayan a dañar la NAND. Entonces vamos a despegar la NAND, vamos a quitar esta NAND de 4 GB para proceder a instalar una de 16 GB. Esta NAND vamos a quitarla con calor, ya está mala, así que no importa, traten de no excederse mucho con el calor, pero de todas maneras no importa mucho porque la NAND está mala. Vamos a quitarla, no vamos a forzar su salida porque debajo de ella hay pines que no queremos que se dañen, hay pads de soldadura que no queremos que se dañen porque si se dañan después tenemos que rebuscar para reconstruir esos pads. Ahí podemos ver los pads que están debajo de la NAND, así que tratamos de que esos pads no se nos dañen al quitar la NAND. O sea, hay que esperar a que la NAND salga así como ustedes vieron, suave como mantequilla prácticamente. Ahora procedemos hay algo que quiero que ustedes miren, que era un error que yo cometía antes, que no limpiaba bien, no hacía una buena limpieza y eso me hacía que cuando iba a soldar me sucedía de que no soldaban bien los pines, me tocaba volver a soltar y volver a pegar y tendría que batallar. Entonces vamos a limpiar muy bien, miren que ahí no he limpiado, miren cómo se ven esos pines bastante sucios. Voy a tratar de soldar ahí para que ustedes vean lo que sucede y a tratar de quitar la soldadura, bueno, la soldadura que está arriba de los pads, de los pines que estaban en la NAND, los pads de los puntos, esas se van a quitar, pero los otros puntos se van a dar cuenta de que no se van a quitar con facilidad, esa subpatación que está ahí no se va a limpiar con facilidad, así que ahí vamos a limpiar la NAND, limpiamos con malla, quitamos, vamos que se caliente un poquito la NAND para no forzar, la NAND no, disculpe, la NAND no, la malla se calienta un poquito para no forzar los pads de que de pronto vayamos a reventar un pad. Y ahora procedemos a limpiar con la misma malla los pads donde van a quedar conectada nuestra NAND de 16 megas. Recuerda que ya no la NAND no van a estar soldados en los pads, los punticos que ven ahí donde estaba soldada la otra. Ahora vamos a coger una NAND de 16 megas para colocarla. Ahí tratamos de poner soldadura. Esto es lo que le digo que no es conveniente que hagan. Queremos poner soldadura sobre unos pads sucios y miren que la soldadura no está cogiendo. La soldadura no está funcionando con los pads, nada más con algunos que son los que están limpios y nos damos cuenta que no están soldándose algunos pads. Si yo sigo dándole ahí, puedo ocasionar un daño de que puedo dañar uno de esos pads donde va soldada un pin de la NAND o que no haga bien contacto a la NAND. Entonces vamos a proceder a limpiar bien. Vamos a coger un poco del disolvente que ustedes prefieran utilizar. En este caso yo estoy utilizando thinner
porque es bastante fuerte para limpiar esos tipos de patas así que están bastante oxidados y sulfatados. Miren ahí que simplemente con el thinner y el cepillo ya se ha quitado bastante la sulfatación, y procedemos con un bisturí, una punta de un bisturí con mediana fuerza para no dañar el pad. Los pads son bastante delicados, se tienden a romper, y vamos limpiando los pads con el mismo bisturí poco a poco, con paciencia. Esto es un trabajo de paciencia. No es solo cambiar este integrado, hay que cambiar aproximadamente unos 15 componentes más para poder cambiar la NAND completa y luego hacerle una programación. Así que aquí procedemos a hacer la limpieza lo más exhaustiva posible. Esto era una de las cosas que yo me desesperaba y me equivocaba mucho, y yo ponía la NAND y luego la NAND no me programaba, no sé, porque no se me soldaban bien los pads. Entonces, o la consola no me quería prender, después la NAND programaba, pero la consola no me prendía. Era porque los pads no estaban bien soldados, porque no limpiaba bien la sulfatación. Entonces aquí ya estamos haciendo la última limpieza con el bisturí, limpiando con calma, y ya creo que ya estos son los últimos pines que vamos a limpiar, y luego procedemos nuevamente a echar la soldadura nuevamente. Entonces ahora sí vamos a coger un poquito de flux, siempre utilizar flux. Vamos a limpiar primero con thinner nuevamente para tratar de quitar la sulfatación lo más que se pueda, y luego de eso vamos a secar. No echen el flux así con el thinner, porque a veces no les va a coger. Entonces tratemos de secar. No les va a funcionar si dejan el thinner ahí y echar el flux encima. Ahora sí, vamos a coger el flux aquí echándole el flux con esta espatulita, ya que la jeringa se me dañó y no me está saliendo por la jeringa bien el flux. Entonces procedí a sacarlas con una espátula para poder echar. Ahora vamos a echarle soldadura, y se van a dar cuenta cómo la soldadura coge fácil. Ahí se están dando cuenta cómo la soldadura coge facilísimo. No batallamos, en ningún momento batallamos para que algún pin coja la soldadura, sino que lo hace fácil. Lo hacemos fácil. Seguimos arreglando los pines. Ahí también los punticos, esos punticos pequeñitos son componentes que tenemos que poner, condensadores y resistencias, así que también los estañamos un poco. Entonces aquí prácticamente ya tenemos listo el lugar donde vamos a poner nuestra NAND. Ya prácticamente terminamos el lugar donde vamos a poner nuestra NAND. Verificamos que toda la soldadura haya quedado, que no se pegue un pin con el otro, y procedemos a limpiar un poco. Después de que esté todo limpio, ya ahí tenemos nuestro lugar para poner la NAND. Ahora, ¿de dónde sacamos la NAND? La NAND la pueden mandar a pedir por AliExpress, por Shopee. Pueden mandar a pedir una NAND de 16 megas para Xbox 360, pero como técnico siempre tenemos que tener chatarra electrónica para poder sacar algunos componentes, los cuales a veces se hace difícil conseguir. Y esta NAND la podemos sacar ya sea de una consola Trinity, placa Trinity, como es en este caso. Voy a sacar la NAND de 16 MB de esta consola Trinity. Es una consola que ya se le ha arreglado mucho al cliente, y se arreglaba y se le dañaba una cosa, se arreglaba y se le dañaba otra. Entonces yo procedí a decirle al cliente que mejor cambiar la tarjeta, porque definitivamente ya la tarjeta estaba bastante podrida. Entonces es mejor no seguir utilizando algunos repuestos, es no seguir tratando de reparar una tarjeta la cual ya nosotros hemos reparado muchas veces y ya la tarjeta está en muy mal estado.
Entonces aquí limpiamos bien para retirar la NAND, esta NAND, secamos un poco, limpiamos un poco y procedemos a echar flux. Como les dije, no echen flux continue porque si echamos el flux continue, lo que vamos a ocasionar es que el flux no vaya a hacer bien su efecto y nos toca batallar más y echar más temperatura. Vamos a quitar un poco a echar un poco de estaño en los pines para limpiar, para que los pines se limpien y también cojan soldadura para a la hora de soldarla en la otra placa sea mucho más fácil y también para cuando vayamos a retirarlo de aquí no tengamos que utilizar mucha temperatura con la pistola de calor para retirarlo, sino que ya como está bastante limpia y con estaño nuevo, ya va a ser que la temperatura que vayamos a utilizar sea más una temperatura más baja. Aquí limpiamos el otra área. Una de las cosas que yo le aconsejo es que siempre se estén acomodando, siempre estén dando vuelta a la placa, buscando cuál es su acomodo, por decirlo así, cuál es la forma en que ustedes mejor se acomodan para trabajar. No traten de batallar estando en una forma incómoda, porque eso lo que pueden hacer es que terminan dañando algún pin o haciendo algún pad, haciendo algún daño por estar tratando de trabajar incómodo. Siempre volteen la placa de un lado, volteen la del otro, ya sea para soldar o para desoldar. Ahí procedemos a desoldar. Nos damos cuenta que la facilidad con que va a salir es bastante suave. ¿Por qué? Porque preparamos el lugar, le echamos flux, le echamos estaño y entonces no tenemos que echarle demasiado calor. Solamente le echamos calor por los bordes, levantamos un lado, le echamos calor del otro lado y listo, ya ahí salió. Ya de aquí, de esta consola Trinity, he sacado la NAND que vamos a utilizar, pero la dejamos cerca porque vamos a utilizar otros componentes como algunas resistencias y algunos condensadores. Más que todo resistencia porque los condensadores de la otra placa no vamos a cambiarlos, sino que simplemente algunos vamos a moverlos del lugar. Ahorita se van a dar cuenta que vamos a mover los condensadores del lugar. Aquí vamos a limpiar un poquito la NAND, vamos a limpiarla por la parte de abajo para que los pines cojan estaño nuevo y con plomo para que la soldadura sea más se solde con menos calor y sea más limpia la soldadura. Y estamos echando un poquito de flux a los pines de la NAND y procedemos ahora a limpiar con el cautil para despegar los puntos que están soldados entre sí. No queremos que haya ningún tipo de corto. Y procedemos a limpiar para que la soldadura de abajo también esté nueva y que no hayan puntos que se peguen y a la hora que haya pad pegados, cuando vayamos a hacer el encendido, se nos vaya a quemar nuevamente la NAND. Ya me sucedió por no limpiar bien, ya me sucedió, entonces por eso les doy ese consejo. Ahí miren que también los pads estén, los pines de la NAND estén lo más recto posible. Si hay un pin que está torcido, enderecenlo. Y aquí vamos a proceder a limpiarlo y ya esta NAND prácticamente está lista para montarla en la otra consola. Ya prácticamente está lista, limpiamos bien la NAND y que nos quede lo mejor, lo más limpia posible y revisamos nuevamente que no haya nada, la secamos, que no haya nada, ningún pin que esté haciendo contacto uno con el otro, limpiamos bien por ambos lados y revisamos que no haya ningún pin torcido o que hayan pines que estén
tocando uno con el otro. Ahí parece que hay un pin torcido o hay algún flux ahí todavía, estaño ahí, así que vamos a quitar eso. Exactamente eso es lo que debemos hacer para que no vayamos a dañar nuestra NAND a la hora de instalarla en la otra consola. La NAND la dejamos un rato por aquí al lado, no la vamos a instalar todavía. Vamos a proceder ahora a preparar nuestra placa para los componentes que hay que instalar. Le dije que había que instalar más o menos unos 15 componentes que había que quitar, había que mover y había que pasar de un lado a otro. Aquí en esta filita que están aquí debajo, precisamente debajo de la NAND, hay una fila de resistencias la cual tenemos que acomodar. Hay unos condensadores que el condensador C1T5 lo pasamos para el C2T4 y el C1T2 lo podemos eliminar. Y los condensadores C1T3, C1T4 y C1T5, C1T6 los vamos a guardar porque posiblemente dos de ellos los vamos a utilizar. Ahí, como les explico, el C1T5 vamos a instalarlo. Esta parte de aquí la vamos a quitar toda excepto la R1, R10. Así que procedemos ahora a aquí vuelvo y les explico, aquí la R1 y R10 no vamos a quitar, solamente el resto de las resistencias que están a su alrededor. Ahora vamos a proceder a echar un poco de flux, limpiar, echar un poco de flux para preparar el lugar para quitar lo que tenemos que quitar y preparar el lugar donde vamos a poner la resistencia. Esto podría haberlo hecho en cámara rápida, pero quería que vieran el video lo más real posible, aparte de los cortes que he tenido en el video, pero eso ha sido porque estoy grabando con el celular y me ha tocado a veces pausar el video o cortar el video y volver a empezar otro video para poder seguir trabajando o para contestar el celular. Por eso es que ven esos cortes a veces entre el mismo video, como si hubieran varios videos puestos en el mismo video, pero es por eso, porque me tocó contestar el celular o me tocó, ¿cómo es que se llama? Frenar para hacer alguna otra cosa y por eso es que ven los cortes de video. Ahí vamos a preparar los pines. Estamos preparando los pines donde vamos a poner unas filas de soldadura, aunque no vamos a utilizar todas, pero vamos a soldar, a echar estaño en todas para que no después estar batallando, ¿no? Que no era aquí, que era acá. Entonces vamos a echar estaño en todos los lugares donde vamos a soldar. Vamos a poner un poquito de estaño ahí. Que me tocó subirle un poquito de temperatura al cautín y ya prácticamente los pines donde van a ir las resistencias están listos. Así, ahí están los pines que vamos a utilizar. Ahora vamos a echar soldadura también donde va a ir un condensador. Vamos a buscar un poco más de flux. Echamos aquí en los lugares donde vamos a poner el condensador que vamos a mover, el C1T5 lo vamos a mover por acá y en los lugares donde vamos a quitar las resistencias las podemos quitar con el mismo cautín o lo podemos quitar con la pistola de calor, como ustedes deseen hacerlo. Aquí vamos a estañar el lugar, siempre estañemos bien el lugar donde vamos a trabajar. Dañamos bien, aquí vamos a proceder entonces a quitar resistencias que no que debemos quitar porque no van en esta configuración de NAND que vamos a poner. Y ya aquí quitamos una, quitamos esta filita de aquí también. Vamos a quitar estas que están aquí, como les dije, excepto la R1, R10 es la única que vamos a dejar. Hay algunos técnicos que quitan la resistencia y ponen un puente, pero
mm, es como es una resistencia de bajo valor, eh, puede quedar ahí. Es una resistencia de 22 ohmios, puede quedar ahí, deja pasar la corriente como se debe y a la vez hace de fusible, de resistencia fusible, y ayuda porque por si de pronto hay algún corto, ella se abre y nuestra NAND no se quema. Entonces vamos a quitar esta última resistencia, que es la que está aquí al lado de la R1, R10, que es la que no debemos quitar, y listo. Ya hemos quitado toda la resistencia y ya este lugar de aquí prácticamente ya estaría casi listo. Ahora vamos a proceder con la parte de los condensadores, de los filtros que debemos mover. Debemos mover estos filtros de aquí para acá. Este C1, T5 lo debemos mover para el C2, T4. Ahí donde está el C2, T4 vamos a poner el que está en C1, T5 en el C2, T4. Limpiamos un poco para ver exactamente dónde vamos a trabajar. Ya estos pines de aquí todos están limpios, veamos que no estén haciendo contacto un pin que haya quedado un puente, porque si dejamos algún puente la NAND se nos puede quemar. Ahora procedemos a cambiar el condensador que les había dicho, el C1T5, a ponerlo en el C1T4. En realidad puedes utilizar el C1T5 o el C1T2 y ponerlo en el C1T4. Tienen el mismo, trabajan con el mismo voltaje y tienen el mismo microfaradiaje. Entonces ahora algo que también les aconsejo es que le estañen los condensadores antes de quitarlos, no solamente para que salgan más fácil, sino para que ese mismo estaño que quede en el condensador les va a ayudar también a cuando lo vayan a poner en el otro lugar. Entonces aquí ya cogemos la pistola de calor y empezamos a echamos un poco de flujo en el lugar donde lo vamos a poner y con la pistola de calor retiramos el condensador o el filtro, como le llamen en su país, y lo pasamos al lugar donde va a quedar. Y lo dejamos, lo acomodamos un poquito, quedó un poco torcido, pero eso es normal. Ahorita que estemos soldando el resto de las cosas, ese lugar va a quedar, vamos a ese lugar lo vamos a trabajar más con la resistencia y eso, así que ahora lo podemos acomodar con calma. Ahorita después, cuando estemos moviendo las resistencias y no vayamos a echar más calor ahí, podemos dejar ahí, vamos quitando los condensadores, el C1T6, C1T4, C1T3, y esos condensadores los vamos a guardar, esos filtros los vamos a guardar porque dos de ellos, cualquiera de los tres, los vamos a utilizar en la parte de arriba, al lado de la NAND. Bueno, aquí ya tenemos esto, ya tenemos todo listo. Ahora solamente nos falta poner la fila de resistencia en el orden que necesitamos ahí. Ahora, ¿dónde conseguimos esa fila de resistencia? Nos vamos nuevamente a esa fila de resistencia que está ahí, nos vamos nuevamente a la tarjeta donante donde sacamos la NAND, y de la parte de abajo de la NAND, donde sacamos la NAND, en la parte de abajo, en la misma parte de abajo de esta NAND, ahí mismo vamos a encontrar esa fila de resistencia. Ahora, en caso de que no encuentren esa fila de resistencia en ella, pueden ayudarse de algún esquemático o el Broadview para saber dónde encuentran resistencia de 10K. Esta resistencia que vamos a cambiar aquí son resistencias de 10K. Toda esa fila de resistencia las necesitamos todas. Serían
8 resistencias aproximadamente que vamos a utilizar, todas de 10K, por si de pronto llegan a poner una y está desvalorizada, pueden buscar en la misma placa otra resistencia de 10K y ponerla en la placa donde va a quedar instalada la nueva NAND. Y como vuelvo y le digo, usen flux, usen un poco de estaño para que no solo salgan fácil, sino que ya las mismas resistencias ya tengan flux y estaño, y cuando las vayan a poner en el otro lugar sea más fácil. Y vamos a retirar una por una. Como les digo, esto lo hubiera podido hacer en cámara rápida como lo ponen otros colegas, pero la idea es que ustedes puedan ver el paso a paso exactamente, aunque de pronto no lo pueden apreciar de la mejor forma posible debido a que la forma en que estoy grabando no se ve tan clara como podríamos ver de pronto con alguna cámara profesional o otras cosas, pero si a alguno le sirve y se puede guiar con este video, pues espero que le sirva. Allí vamos pasando las resistencias para la otra placa, no las vamos a soldar enseguida, simplemente las vamos a pasar y ponerlas más o menos cerca en el lugar donde la vamos a instalar en la otra placa. Digo, no se afanen por soldarlas enseguida, era lo que yo hacía antes, sacaba, soldaba, pero resulta y pasa que en ese momento que perdía mucho tiempo, se me enfriaba esta placa y me tocaba echar mucho calor nuevamente, o se me enfriaba la otra mientras estaba sacando la resistencia acá. Entonces es más fácil sacar todas las resistencias de un lado y medio acomodarlas en la otra placa, y eso da tiempo a que la placa esté caliente y todas las resistencias salgan fácil, lo más rápido posible, porque la placa todavía está caliente. Vamos a quitar el resto de las resistencias, solamente nos quedan 2 o 3 resistencias, creo. Quedan 2 resistencias ahora y las quitamos, y luego pasaremos a la otra placa y les enseño la forma en que yo la sueldo. Eh, la sueldo de una forma que pues prácticamente se acomodan solas la resistencia. Bueno, de aquí ya hemos utilizado las resistencias que necesitamos, ponemos ahora la placa donde vamos a soldar. Nos podemos dar cuenta de ahí que las resistencias están desordenadas, no están como deben ir, están un poco desordenadas, así que las vamos a acomodar en el lugar donde van. Si alguno necesita alguna foto de cómo van estas resistencias, solamente es que me lo pidan y yo le mando la foto, o le pongo, o la junto en un comentario, la junto la foto para que estamos acomodando las resistencias en la forma que van. Aquí va una a lo último, luego salta un punto, aquí salta un punto y a otra resistencia. Aquí se me está pegando la resistencia al, a la punta de las pinzas. Es algo normal por causa del flux. Aquí va otra resistencia y prácticamente en ese orden es que van las resistencias. Ahora, ¿qué hago yo para soldar todas esas resistencias y que no se me huelen? Lo que hago es subir un poco la temperatura y bajar el aire de la pistola de calor o de la estación de calor a lo mínimo. Yo la pongo más o menos en 10 de aire y más o menos unos 380 de calor. Y en ese momento, como el aire está bastante bajo y la temperatura está alta, lo que hace es que las resistencias no salen volando. Claro que tengo un poquito de cuidado de no
no poner muy fuerte la pistola en el lugar, para que de todas maneras siempre hay una presión de aire, aunque sea pequeña, que está saliendo, porque si no, no saldría el aire caliente. Ahí miramos que prácticamente las resistencias se están acomodando solas. Prácticamente ahí ya se acomodaron las resistencias. ¿Y qué voy a hacer ahora? Ahora que ya las resistencias vi que soldaron, procedo a subir un poco la fuerza del aire. Subo el aire más o menos a unos 40 de aire en la estación ATEM. Tengo una estación ATEM y lo subo en unos 40 de aire, y ya miramos ahí cómo se acomodan prácticamente todas las resistencias. Se acomodan solitas, y vamos a aprovechar y acomodamos enseguida este condensador. Ahí ya quedó acomodado el condensador, quedaron acomodadas las resistencias y ya hemos terminado este sector. Vamos ahora, procedemos a limpiar un poco para ver qué tal quedó ahora la soldadura y qué tal quedaron las resistencias puestas ahí en este lugar. Recuerden, solamente en esas formas que van las resistencias, el resto de las resistencias se quitan el resto de los capacitores, solamente queda el capacitor C2, C2, T4, y el resto de las resistencias se quitan y solamente queda la resistencia R1, R10. Ahí limpiamos bien y ya podemos ver que ya prácticamente estamos terminando la parte de abajo. Solamente la parte inferior, solamente nos hace falta una sola resistencia. Esa resistencia va debajo prácticamente debajo del sub-bridge. Ahí podemos ver cómo quedó aquí debajo del sub-bridge, prácticamente al lado de uno de los huequitos del sub-bridge. Ahí abajo vemos la resistencia R2, R1. Ahí debemos poner una resistencia de 2.2K. Vamos a limpiar primero, como les digo, para que la soldadura coja. Echamos un poquito de flux y luego estañamos para que se nos haga más fácil a la hora de poner la resistencia que vamos a poner ahí. Entonces simplemente echamos un poco de flux, un poco de estaño. Ahí ya tenemos listo prácticamente el lugar y procedemos a buscar la resistencia que vamos a utilizar. Esa resistencia la podemos conseguir en la consola donde sacamos la NAND y donde hemos sacado las dos resistencias. Es una resistencia de 2.2K, 2.2 kiloohmios. Por si de pronto no la encuentran en este lugar, hay muchas resistencias de 2.2 kiloohmios en estas tarjetas. ¿Dónde vamos a encontrar esa resistencia? En el lugar donde quitamos la resistencia en la bola anterior, bajamos prácticamente casi al lado del huequito del sub-bridge, miramos esos condensadores que vamos viendo ahí y nos vamos a la resistencia R2T1. Esa resistencia R2T1 es de 2.2K. Entonces procedemos a echar un poco de flux. Vamos a echar un poco de flux para aumentar la resistencia, aumentar la soldadura y que pueda salir mucho más fácil y no se nos vaya a quemar la resistencia, porque al darle demasiado calor las resistencias tienden a desvalorizarse. Vamos a echarle un poco de soldadura para que salga lo más fácil posible. Miren que ahí prácticamente ya se movió con el mismo cautín, así que ya no tendremos que echar demasiado calor a la resistencia y por lo tanto la resistencia no va a sufrir y no se va a desvalorizar. Ya esta placa prácticamente ya no la vamos a necesitar más, al menos para una resistencia todavía que necesitamos arriba, que podríamos sacarla de esta placa o de cualquier otra placa. Aquí buscamos la parte debajo del sub-bridge donde vamos a poner la resistencia. Ya saben, nos guiamos por el grupo de resistencia que pusimos. Nos vamos al primer hueco que encontramos después del grupo de resistencia que pusimos, y ahí justo debajo está la resistencia R1, R2, que es la que vamos a poner. Ahí no había ninguna resistencia y vamos a poner una resistencia.
potencial de 2.2K. Miren qué fácil fue ponerla, pero eso fue prácticamente gracias a que ya estaba estañado y ya tenía flux. Ahora procedemos a limpiar un poco y ya con esto hemos terminado la parte inferior de la tarjeta. Ya con esto ya podemos decir que ya hemos terminado prácticamente la mitad del tutorial. Ya miramos exactamente que todo haya quedado bien soldado y procedemos a la parte superior de la tarjeta. Volvemos a la parte superior de la tarjeta y ahora sí procedemos a soldar nuestra NAND. No me gusta soldar mucho la NAND antes de hacer la parte de abajo porque voy a estar calentando mucho debajo de la NAND y eso puede ser contraproducente para la NAND. Ese calor que está recibiendo mucho de abajo o se puede terminar cayendo después de haberla soldado. Entonces por eso no me gusta soldarla primero, prefiero esperar a haber soldado todo abajo. Echamos flux, como siempre digo, echamos un flux, vamos a acomodar la NAND con la guía, el puntico debe ir hacia el puntico blanco y aquí hay un truquito o un tic que yo hago con esta NAND para que no se me vaya a mover. Lo que hago es acomodarla lo más recto posible, verifico que si hay algún pin torcido como es en este caso, lo muevo para que los pines no todos queden lo más recto posible y no me vaya a causar problemas. Y lo que voy a hacer es voy a soldar un punto de la NAND de un lado y en diagonal, ahí ya está soldado, y en diagonal volteo la tarjeta, vamos a buscar la NAND. Estoy aquí en el microscopio y por eso a veces se me pierden mucho las cosas cuando se mueven. Vamos a voltear la NAND y en el otro punto en diagonal soldamos la otra esquina. Al soldar de esa forma ya todos los pines quedan rectos y ya procedo a estañar. A veces tiendo a hacer eso, un poco de presión en el punto, porque hay pines que a veces se tuercen y se echan hacia arriba cuando uno las está quitando, cuando uno lo está limpiando y quedan torcidos y por eso a veces no soldan bien. Entonces lo que hago es presionar un poquito con suavidad para que todo se suelde normal. Entonces ahí echamos más flux para verificar de que todas las pistas, todos los pines se solden a los pads y procedemos a seguir estañando el lugar donde está para tratar de que todos los puntos queden bien soldados. Recuerden que si no queda algún punto bien soldado, la consola no va a encender o puede que no programe. Ahí vamos a verificar los puntos, que no se mueva ningún pin y procedemos, luego de haber verificado, procedemos al otro lugar. Recuerden, como les estaba diciendo, verifiquen que todos los pins estén bien soldados, porque si algún pin no queda bien soldado, puede que la NAND programe pero la consola no enciende. Entonces van a estar mirando que van a pensar que todo lo hicieron bien, pero resulta que hay un pin que no quedó bien soldado al pad. Por eso es que los presiono un poquito hacia abajo, con poca fuerza, no tampoco muy brusco, porque podemos dañar la NAND. Aquí soldamos bien y verificamos. Soldamos y le damos con paciencia hasta que todo quede bien soldado y luego verificamos. Ahí verificamos que parece que había un pin suelto, pero en realidad no. Y parece que todo está bien soldado. Bueno, después de que ya está todo bien soldado, vamos a limpiar de pronto un poco para mirar que no haya quedado ninguna soldadura entre los pines, que todo haya quedado bien, que no quede ninguna soldadura entre los pines, para luego proseguir.
Ahora, ¿qué es lo que hace falta? Los puntos que están al lado de las mismos pines, esos dos puntos donde está C2, donde está R1, E4, donde está C1, E1 y donde está R1, E8, ahí hay que poner primero el R1, E4, esa resistencia que va ahí la vamos a coger de ahí mismo, cerca a la misma LAN. Hay que retirarla y pasarla para allá abajo. ¿Cuál es la resistencia que vamos a retirar? La resistencia R1 de 4. Vamos a pasar la resistencia R1 de 4 a la parte R1 E4. Si se nos llega a volar o se nos llega a perder la resistencia, es una resistencia de 10K. Así que simplemente buscamos en la board una resistencia o en otra board donante una resistencia de 10K y la ponemos. Eso en caso de que de pronto se les vuele con la, con la pistola de calor, se les vuele, entonces ya saben de cuánto miaje es la resistencia que necesitan y simplemente la ponen. Esos valores los pueden conseguir en internet o con otra tarjeta que tenga ya hecho el trabajo o que venga de fábrica con ella, y miren y se van a dar cuenta que es una resistencia de 10K ohmios. Ahora procedemos a poner los condensadores. ¿Se acuerdan los condensadores que habíamos guardado? Los tres condensadores pequeñitos que habíamos guardado que estaban debajo de la placa. Bueno, dos de esos condensadores o dos de esos filtros los vamos a poner aquí donde está C1E15. Ahí vamos a proceder a poner un condensador primero. Nos acomodamos buscando la facilidad de trabajo para nosotros. Y aquí parece que voy a batallar un poco. Voy a batallar un poco porque parece que no estañé bien el lugar. Y ahí está. Por eso es que le digo, estañe y echen flu. Vamos a proceder otra vez a ponerlo. Yo con mi terquedad de querer ponerlo así, sin haber estañado, ya se me está pegando el filtro a la punta. Limpio un poco la punta para que no se me estén pegando las cosas en la punta de la pinza y procedo a pegar nuevamente. Pero aquí estoy yo un poco de terco por no haber puesto soldadura en ese lugar. Así que ahí parece que ya soldó, parece que soldó. No coge bien, no está agarrando bien, parece que soldó. Y nada, no está cogiendo bien la soldadura porque no preparé bien el lugar. Esto hace parte de la paciencia, pero uno por querer hacer las cosas rápidas, ahí está. Eso es lo que sucedió. Pasó lo que tenía que pasar. Se salió volando la pieza. Vamos a hacer las cosas como se deben. Vamos a hidratar, a echar soldadura, vamos a aprovechar y enseguida echamos en los otros lugares para que no me suceda lo mismo los otros componentes. Recuerde, ya se me perdió uno, pero tengo dos filtros más. Por eso fue que dije que guardaran los tres porque podía suceder esto. Ahí ya, miren la facilidad con que se soldó. Y ahí se soldó, ¿por qué? Porque está bien preparado el lugar. Eso era lo que tenía que hacer desde el principio, pero la terquedad, miren que a uno incluso con la experiencia también le sucede. La terquedad de sacar las cosas rápido porque hay otras cosas que hacer. Entonces, eso es lo que sucede. Ahí miren cómo la facilidad con que se soldó. No salió volando ni nada, se soldó. Ahora solamente nos hace falta una resistencia que es R1E8. Ese R1E8 es una resistencia de 10K. Lo podemos buscar en la consola donante. Ya yo por experiencia sé dónde puedo conseguir una resistencia de 10K. Lo puedo conseguir acá en la alimentación, el circuito de alimentación
de la CPU Core, al lado del integrado oscilador que alimenta que maneja controla los MOSFET de la alimentación de la CPU Core. Ahí toda esa fila de resistencias es de 10K, así que ya eso uno por experiencia sabe dónde encontrar alguna resistencia, pero si no, lo pueden buscar a través de un diagrama, a través de un bar view, que eso se consigue fácilmente en internet. Y si de pronto alguno lo necesita, que no lo tiene, se puede comunicar conmigo en los comentarios y yo le pasaría el board view del modelo que necesita o el esquemático del modelo que necesita. Allí vamos a soldar la última resistencia. Ya esto es lo último que vamos a hacer a nivel de hardware prácticamente, de soldadura. Bueno, aparte de que hay que soldar el programador con que vamos a programar, pero ya prácticamente la parte de la NAND ya está lista. Vamos ahora a proceder a limpiar, que quede todo lo más limpio posible, lo más prolijo posible, que prácticamente la persona vea como si esa NAND hubiera quedado ahí, hubiera venido ahí de fábrica. Es la idea que siempre uno busca como técnico. Bueno, nosotros los técnicos obsesivos que siempre queremos que las cosas queden como si hubieran venido de fábrica, como si no se notaran que uno hubiera pasado por ahí y hubiera trabajado. Eso es un defecto, pero a la vez es algo que nos ayuda a hacer las cosas bien. Bueno, ahora ya, como hemos cambiado la NAND, nos vemos que en los pads U1B1, que era donde extraíamos la NAND o programamos la NAND, de ahí no lo vamos a hacer. Lo hacemos como se hace una Corona de 16 megas o una Trinity o una FAT, acá en los puntos que están cerca del subbridge. En esos puntos es donde vamos a soldar. Voy a adelantar un poco el video para no mostrar cómo estoy soldando el programador, porque me imagino que ya algunos saben cómo soldan su programador y eso depende también del programador que tenga. Bueno, una vez soldado el programador conectado, abrimos el ajuste EGG y vamos a darle leer a la NAND. Nos tiene que salir NAND de 16 megas leer. Si no detectada, si no nos sale, si nos sale NAND mega detectada, está mal, algo hicimos mal. Si no nos sale la NAND, no podemos hacer nada. Tenemos que verificar qué sucedió. Escogemos Corona, no cogemos Corona de 16 megas, sino Corona. Escogemos RGH2, en este caso voy a hacer RH2 porque ya tiene un chip puesto, no me voy a ponerle otro chip o a quitar el chip para hacer RH3. Le doy crear cell y aquí le doy que no y ya se creó el cell. Le doy flashear, en este caso le doy flashear, ya se creó el cell, le doy flashear y se va a flashear el cell. Eso es para obtener la CPU key. Ya se flashó el key, ya podemos aquí, le damos a aceptar, desconectamos el programador y casi no se ve cuando estoy desconectamos la consola y la volvemos a conectar. Y ahora sí procedemos a encender la consola. Vamos a buscar la pinza y encendemos aquí donde están los puntos de encendido, encendemos la consola y ahí ya vimos que la consola encendió. Ahora esperamos que arranque porque de pronto la consola tenga algún otro tipo de problema que no nos deja que arranque. Puede estar el chip malo, puede tener un error que no nos va a mostrar el error porque es una consola que es una programación diferente y como no tiene la programación original no nos muestra error. Así que esperamos, el chip aparentemente está glitchando bien. El chip está glitchando bien a su tiempo, así que posiblemente la consola va a arrancar. Lo único es que es RH2 y tiende a ser un poco demorado por ser RH2. Esperamos un tiempo. El tiempo encendido ahí arrancó, era de minuto y medio, pero si ya arrancó entre los primeros 30 segundos, 10 segundos, está bien.
Ahora sí, procedemos al televisor donde tenemos conectado el Xbox para buscar la CPU key. Esperamos que nos muestre la CPU key y ese dígito largo de la CPU key, ahí donde está CPU key, ese dígito largo que está ahí, vamos a poner uno por uno acá en donde dice CPU key, acá en el AutoG. Yo corté el video y lo puse para que no vieran mientras estoy poniendo un dígito largo ahí, yo que me demoro más tecleando que mejor dicho. Ahora sí, vamos a crear el set GUI, le decimos OK, le decimos crear el set GUI, le decimos aquí que no, a menos que tengamos una NAND, unas memorias Winbond, ya eso es para otro video más o menos, y ahí nos creó, le damos guardar y guardamos la NAND que acabamos de crear. Guardamos la NAND que acabamos de crear, miramos exactamente dónde la estamos guardando y lo que ahora hacemos es procedemos a resetear, conectamos todo nuevamente para flashear la NAND nueva en la programación de la nueva NAND, reseteamos el AutoGG y buscamos la NAND donde la habíamos guardado. Él por lo general por defecto nos va a buscar la ruta donde la habíamos guardado, pero de todas maneras por experiencia tengan en cuenta dónde la guardaron porque a veces nos causa problemas porque no sabemos dónde lo guardamos y le instalamos una NAND diferente y la consola no nos prende. Ahí estoy tratando de conectar el programador, pongo un momentico el celular al lado para poder conectar el programador y conecto la consola porque si no, no nos va a escribir y ya flasheamos. Le damos flashar, que esto es lo último que hacemos. Le damos OK, que sí, y ya esta se va a demorar aproximadamente unos 40 segundos más o menos, se va a demorar flashando esta nave. Esperamos a ver que termine el flasheo. Ahí me disculparán que estoy haciendo todo con un celular y esperando más adelante tener buenas cámaras para hacer mejores videos para ustedes, pero bueno, se trabaja y se inicia con lo que se tiene, así como cuando empezamos el taller que iniciamos con las herramientas que podemos y después, después con el tiempo que vamos adquiriendo mejores herramientas, pues así espero tener mejores cámaras para poder hacer videos donde se puedan ver mejor las cosas. Ahí ya va a terminar la programación y ahí termino de programar. Ahí si nos damos cuenta le damos OK, hacemos lo mismo que hicimos ahorita, desconectamos el programador, desconectamos la consola y volvemos a conectar. ¿Por qué se hace eso? Porque a veces queda bloqueada la consola. Si no la desconecta y la conecta, se queda bloqueada la consola y no les va a prender. Ahí aprendimos, la consola va a iniciar y tienen que iniciar una consola como de fábrica, como si estuviera de fábrica, o sea, como si fuera a configurarla, con echarle el control de Microsoft y ahí arrancó la consola y arrancó. Bueno, gracias por ver el video. Cualquier cosa que necesiten pueden escribirme en los comentarios y lo que necesiten de algún diagrama, alguna foto, me la piden y yo se las hago llegar. Que tengan feliz día y bendiciones.